el líder espiritual se debe de seguir y deben de terminar todos en Cristo. Porque el líder espiritual va a dirigir a uno a Cristo, no a sí mismo. Pero uno sigue al que ya conoce el camino. Ahí está la diferencia. Ahora, ¿qué otra diferencia hay entre un líder carnal y un líder espiritual? Un joven dice, los líderes espirituales son gordos y los líderes carnales son bien chéveres, bien simpáticos. Dice, cállate, siéntate. Pero ¿qué otra diferencia hay entre un líder carnal y un líder espiritual? El espiritual muere, te deja también en la tierra. O sea que no te consigue vida eterna. Pero el único que consigue vida eterna es Cristo. Pero yo sé lo que estás diciendo. El líder espiritual procura a otros sobre sí mismo. El líder espiritual, el líder carnal, procura a otros para él, para su bien. El líder espiritual se sacrifica y busca necesidades y busca suplir las necesidades. Mientras el líder el carnal, él está interesado en sus necesidades. Si usted no sirve, usted no va para suplir sus necesidades, su ego, su cofre, entonces usted no vale para él. ¿Por qué estaba interesado Egipto en los israelitas? ¿Por qué no los quería dejar ir? Porque les servía, porque eran esclavos. ¿Estaban interesados en Israel? No, estaban interesados en sí mismos. La diferencia entre Moisés y Faraón es que Faraón necesitaba la mano de obra. Moisés estaba haciendo la voluntad de Dios. Y Dios estaba procurando a Israel. Déjenme leer algunas cosas que dicen del liderazgo. Dice, la única manera de ser seguido es correr más deprisa que los demás. Un pintor francés dice eso. Porque dice que el líder debe ir adelante de todos. Dice, pues sí es cierto, uno tiene que correr más rápido que los demás. Pero en el sentido espiritual uno tiene que saber más que los demás. Usted no puede liderar a alguien, bueno, sí puede, pero normalmente seguimos a personas que nos van a enseñar algo y nos van a llevar a niveles que nosotros solos no pudiéramos llegar. La verdad, bueno, déjeme seguir leyendo. La multitud por sí sola nunca llega a nada si no tiene un líder que la guíe. Y en todo, donde quiera que haya una masa, si no hay líder, hay caos. Porque cada quien a quien sigue. Tiene que haber un líder para que haya orden y para que haya producción. Tiene que haber alguien que orienta a las multitudes. Heriberto Hernández, un ministro, dice, ser líder espiritual es como conducir un autobús. ¿Alguien puede saber por qué? Ok. Y los lleva a donde quien quiere. Ok, ¿quién dirige? El que está conduciendo es el que decide para dónde va. Ok, la gente se sube porque le gusta para dónde va. Si no, no se sube. Okay. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué uno que conduce un autobús es como un líder espiritual? O un líder espiritual es como alguien que conduce. ¿Cuántos de ustedes han andado en buses? En un autobús la gente sube y baja. Y el conductor no puede decirles nada. O sea, solamente determina dónde se pueden bajar. Pero en un autobús va a haber gente que se desbordan y va a haber gente que se desbordan y el conductor tiene que aceptar eso. En una iglesia hay gente que entran y hay gente que se van. Pero uno tiene que seguir conduciendo. Ahora, ¿qué otra cosa de un director, un conductor de autobuses podemos compararlo a un líder espiritual? ¿Qué lleva una meta?
¿ok? El líder espiritual procura el bienestar de la gente. El conductor también, si no pierde su trabajo. Pero otra cosa que hay tantas cosas que pasan en la carretera. Por ejemplo, puede haber una congestión de tráfico, el conductor no abandona el bus, tiene que seguir. ¿Hay congestión o no hay congestión? Hay mucho tráfico, poco tráfico, tiene que seguir. ¿Está lloviendo o no está lloviendo? Es su trabajo. No importa el clima, no importa el ambiente, el líder espiritual sigue liderando. Vienen tiempos adversos, no deja de ser líder. Otra cosa que dice aquí, se van a subir mucha gente, se van a bajar otros. Los que se bajan a veces nos van a incomodar, pero hay que seguir conduciendo. Va a subir gente que a veces no nos va a gustar. ¿Y por qué viene aquí? O vamos a decir, y todavía sigue conmigo, hombre. He hecho todo lo posible para que se vaya. Pero nos caiga bien o nos caiga mal, seguimos conduciendo. El líder espiritual sigue. No decide quién va a venir o quién no va a venir. Eso lo decide Dios. El conductor puede disciplinar porque hay reglas en el autobús. Usted no puede subirse a un autobús y hacer lo que le da la gana, hay reglas. El conductor del autobús, como el líder espiritual, a veces tiene que disciplinar. Tiene que ser apaciguador. Y el que conduce tiene que seguir conduciendo, le guste al pasajero o no le guste cómo maneja. Va a haber uno que maneja muy rápido, otro, ¿y por qué no le pisa más al gas? ¿Y por qué se detuvo en la luz roja? Sígale, yo voy tarde y ahí vamos. O sea, todo el mundo tiene alguna presión o algo y quiere impresionar, pero el conductor tiene que seguir reglas. Tiene que mantener control y él tiene que determinar qué es buena conducción y qué no es. No lo determinan los pasajeros. ¿Se imaginan? Si un pasajero dice, písele al gas, llega otro y dice, no vaya muy rápido, por favor, me duele la cabeza. Oye, vamos a estar así, asá, y por fin terminamos ofendiendo a todos. El conductor tiene su ruta y está asignada por Dios, no por la gente. Es buena alegoría, digo, de usar un conductor de autobús para determinar un líder espiritual. Y solamente eso, el líder espiritual tiene que conducir hasta que pueda decir como Pablo, he acabado la carrera. Un líder espiritual debe estar dispuesto a trabajar y ensuciarse junto con su tropa por objetivos, para realizar ciertos objetivos. Hay veces, porque yo conozco pastores que no levantan un dedo y la gente tiene que hacer todo. Y está bien si tiene gente que hacer todo, pero hay veces que el pastor tiene que meterse y hacer algo. Me llamó la atención que en un temblor en California, el alcalde de San Francisco andaba entre la bola escarbando con sus manos pelonas sin guantes por una criatura que estaba sepultada en el puente. Y cuando supieron que era el alcalde empezaron a fotografiarlo hasta que le dio coraje y corrió a todos los fotógrafos porque no dejaban a nadie trabajar. Él andaba allá entre la bola escarbando y los fotógrafos queriendo tomar fotos en lugar de preocuparse por el bienestar. Pero me gustó ese alcalde que cuando se dio cuenta estacionó su carro y en lugar de ir y buscar auxilio o apartarse de todo esto, él se metió a ayudar. Dice, si fuera mi hija, yo esperara que otros hicieran lo mismo. El líder a veces tiene que meterse en la bola y ser parte del grupo. Hay líderes que se mantienen a una distancia. Y un evangelista dice esto de líderes: la vida del hombre es siempre más contundente que el discurso. Dice que sus acciones son más poderosas que sus palabras. Ahora, yo puedo predicar aquí, ustedes si nunca me ven en mi vida privada,
pero muchos de ustedes me alcanzan a ver en picnics, en células y en otros lugares. Que si mi vida privada o mi vida fuera del púlpito fuera una cosa y mi predicar fuera otra. Y lo que dice él, que la vida de un predicador es más poderosa que sus palabras. Y sigue adelante, dice, cuando los hombres lo evalúan, estiman sus hechos como dólares y sus palabras como centavos. Pero qué bonito, ¿no? Que si sus hechos y sus palabras coordinan, se respaldan uno al otro. Si su vida y su doctrina no están de acuerdo con la masa, si su vida y su doctrina no están de acuerdo, la masa de espectadores aceptan su práctica y rechazan su predicación. ¿Para qué escuchar a alguien que no respalda lo que dice? En un servicio fúnebre, la familia invitó a un pastor de fama internacional que se encargara del elogio del difunto. Y él se paró y es todo lo que dijo. Presten atención a todo lo que dijo. Dice él, lo que nosotros predicamos los pastores, él lo vivió. Y con eso fue y se sentó. Y ellos estaban esperando que dijera unas gran cosas de él. No puede uno decir más grande cosa que él cumplió lo que Dios le pidió. Y otro predicador dice, yo no le daría mucho por su religión a menos que pueda ser visto. Y usa este refrán, dice, lámparas no hablan, pero no dejan de brillar. El Hijo de Dios es la luz del mundo y no debe de dejar de brillar en todo tiempo. Abran sus Biblias al libro de Hechos, el capítulo 3. Hablamos de pobre Juan el Bautista y un poquito de Pedro. Vamos a continuar hablando de Pedro. Espero que no se me enoje cuando llegue al cielo. Pero gracias a Dios que no oye. Y ustedes no sean chismoleros, se me adelantan. Pedro, allá abajo, un mexicano. ¿Ya lo encontraron? Hechos, capítulo 3, empezando con el verso 1. Usted ve un líder en sus actividades y lo puede oír en sus prédicas. Pedro había hecho un cambio extraordinario después del día Pentecostés. Pero aquí veo varias cosas relacionadas con un líder espiritual. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Un líder espiritual, ¿qué hace? Ora. A la hora de oración, cuando toda la iglesia estaba en oración y todos los judíos, era una hora especial para ellos, para orar. Allí estaban ellos. Sus líderes espirituales oran y oran con la gente y por la gente. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ahora, ¿qué nos dice este verso? Quiero que se imaginen la puerta. Para aquellos que van a ir a Israel van a ver esa puerta. ¿Y qué dice aquí? Ustedes representan a Pedro y a Juan. Van llegando al templo. Está la puerta por delante. A un par está este cojo de nacimiento pidiendo limosna. Pero ¿qué dice de este hombre cojo aquí? Okay, fue de nacimiento, o nunca había andado. ¿Qué otra cosa? Siempre, todos los días lo ponían. Ahora mi pregunta a ustedes es, ¿cuántas veces entraría Juan y Pedro y lo miraron y no lo habían sanado?
¿Usted cree que estando ahí con la... que de repente venían los discípulos? No, hombre, estos son pobres, pásele. Y esta vez decidió. Ok, yo creo que estoy de acuerdo. Yo creo que habían visto la necesidad, habían visto a este hombre cojo día tras día, pero este día había algo especial, el Espíritu Santo, y es donde el líder espiritual debe estar sensitivo al Espíritu Santo. Porque dice que le clavaron la vista y le dijeron a él, oro y plata no tenemos. ¿Por qué en esta ocasión se detiene? Porque hay un tiempo cuando Dios nos dice a nosotros, nos va a inquietar. Quiero que ores por esa persona. Quiero que vayas y toques a esa persona. Si es hombre espiritual, va a ser sensitivo al Espíritu Santo. ¿Por qué en este momento quizás el cojo no estaba listo antes? Quizás el cojo está empezando a querer andar. No sabemos, no nos dice. Lo único que les digo es si todos los días lo ponían allí, todos los días sentaba a la iglesia por ahí, ¿por qué nadie oró por su sanidad? Porque hay veces que Dios abre la puerta y uno tiene que estar listo para entrar. El ser espiritual, el líder espiritual debe estar sensitivo cuando el Espíritu Santo dice ya, ya. Y puede usted pasar por la misma persona día tras día y no siente esa inquietud. Quizás hace una oración, siente compasión, pero en este caso se detuvo. Y el cojo no le pidió nada, pero él dice, no tengo oro y plata, eso le pidió oro o plata. Dice, no tengo eso, pero lo que tengo te lo voy a dar. En el nombre de Jesús, ponte de pie y él se puso de pie, fue obediente. Me da a entender que el cojo estaba sensitivo, quizás estaba escuchando los mensajes dentro del templo. Porque acuérdense, eran como 8,000 y a 10,000 gente que se estaban congregando. No era fácil ignorar y no era fácil hacerse sordo. El verso 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. No estaba esperando algo más. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Ahora, ¿qué nos dice el verso 6? Si usted va a ser líder espiritual, ¿qué le dice? No, pero ¿qué dice Pedro? ¿Qué dice? Que era pobre. Tenemos que dar lo mejor. Oiga, ustedes sí, son muy espirituales aquí. Déjenme leerlo de nuevo y presten atención. Estoy hablando de líderes espirituales, ¿verdad? Hijos de Dios. El verso 6, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Ok, eso soy yo. Pero lo que tengo te doy. ¿Qué tiene? Ok. So, cada uno de ustedes tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene poder. Poder para sanar, autoridad sobre enfermedad. Ok. Pero otra cosa, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, no dice te declaro. No dijo eso. Dice en el nombre de. Más adelante usted va a ver eso. O sea, Pedro no fue y le dice, te declaro sano, levántate. Dijo, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y seguimos leyendo. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. ¿Por qué alabando a Dios? Sino dando gracias a Pedro y a Juan. Estaba escuchando a un evangelista y dijo, Dios me dio poder, yo uso el poder como yo quiero. ¿Está correcto? El poder del Espíritu Santo depende de una relación con el Espíritu Santo.
Dios no da el poder y es independiente de Dios. Dios es amor, Dios es poder, no puede divorciar poder de Dios. Si usted tiene poder, está con Dios. Y toda la honra y toda la gloria y todo el poder. El hombre aquí quedó sano, no atribuye la sanidad a Pedro y a Juan, sino a Dios. El líder espiritual, como dijo, creo que fue Raúl al principio, debemos de dirigir la gente ¿a quién? A Dios. Toda la honra, toda la gloria, todo el poder es de Dios. Yo simplemente soy un instrumento que Dios usa. Pero si soy mal instrumento que Dios usa, si yo recibo la gloria. Entró él brincando, saltando y alabando ¿a quién? A Dios. El verso 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Tiene que haber andado danzando por todas partes, oiga, para que todo el pueblo lo viera. No creo que se quedó en el mismo lugar. Andaba usando sus pies por primera vez. Oiga, cuando yo estuve en cama unos cuantos días, cuando me levanté, estas piernas temblaban. Nunca las había usado. Hay muchos milagros aquí, no solamente el milagro de darle vida a las piernas, al cerebro que nunca sabía cómo caminar. Un bebé aprende dándose garrotazos. No se dio garrotazos, se levantó. Dios le programó el cerebro para mandar órdenes a las piernas que nunca habían recibido órdenes del cerebro. ¿Cómo Dios hace? Cuando Dios hace algo, lo hace bien hecho. Pero fue Pedro que Dios usó, y como les dije a ustedes, a mí, si lo traían todos los días, ¿por qué hoy? Porque Dios tiene un plan. Mire, cuando Dios decide moverse, Él está moviendo cielo y tierra. Está preparando otra gente. Y lo podemos ver aquí. Si usted va a dejarse llevar por el Espíritu Santo, y incidentalmente, hasta este punto, no se oían muchos milagros. Ya había pasado la sombra de Pedro, pero Pedro todos los días estaba predicando, todos los días iba a la oración, y la gente estaban siendo añadidos, la gente se reunían en casas y compartían la doctrina. No había brinco y salto y hablar en lenguas. A veces nosotros queremos algo, y si no pasa, no está Dios presente. Puede haber mucha necesidad y a veces Dios no quiere que hagamos nada. ¿Qué dijo Jesucristo? Los pobres siempre los vamos a tener. Pero hay veces que ayudar a un pobre le hace más daño que bien, si la persona no está lista. A veces orar por alguien para que reciba sanidad, a veces si recibe sanidad, no es un tiempo apropiado para la persona. No, ¿cómo se llamaba el rey? Ezequiel, que estaba para morir. Dios le dio 17 años. Llegaron la gente a ver los tesoros. ¿Y a quién le dio crédito? Mira todo lo que tengo. Y viene el profeta y dice, ¿qué les enseñaste? Le enseñé todo. Y no le diste gloria a Dios. Dios lo sanó. A veces sanidad no es la respuesta. Pero este hombre saltó y brincó alabando a Dios. Ok. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Estaba pasando algo aquí que no había pasado en el ministerio de Cristo? Ahora, ¿por qué le da espanto? Una persona de nacimiento cojo y de repente empieza a danzar y a alabar a Dios. ¿Por qué se asustan? Ok, ¿y por qué asustarse? Ok, acuérdense que lo crucificaron y ahora están viendo señales del mismo Cristo, del mismo Jesús, que crucificaron. Eso les da, ¿qué está pasando aquí?
Bueno, déjeme adelante, si no, nunca vamos a acabar. En el verso 2, todos los días, ya lo leímos, el verso 10, y le reconocía a todos los que estaban ahí, que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta, que desde nacimiento, esto llamó la atención. El verso 9 dice, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ahora, brinquen al capítulo 4 y el verso 22, y luego brinquen de nuevo al capítulo 3. ¿Qué nos dice el capítulo 4 y el verso 22? No miré a nadie brincar. ¿Qué dice Hechos 4:22? 40 años. Oiga, yo creía que Jesús había sanado a todos. Jesús nos sanó a todos. ¿Cuántas veces entró Jesús al templo? 40 años de estar en esta puerta. ¿Cuántas veces entraría Jesús si pasó por allí y no lo tocó? No sabemos cuántas veces. Pero yo sé que en 3 años Jesús tiene que haber estado consciente de él. Dios tiene un plan aún para el ciego que nació ciego. ¿Quién pecó? ¿Los padres o el hijo? Nadie. Esto fue hecho para que Dios se glorificara. No pretenda que porque vea a alguien cojeando o enfermo, lo que sea, que usted tiene que hacer algo. Es mejor estar sensitivos y dejar el Espíritu Santo movernos. ¿Y qué nos dice eso de Dios? Bueno, Él es fiel. Okay. Pero Él no hace algo necesariamente para aliviar el sufrimiento, sino para que todo el mundo lo conozca a Él. Porque mire, usted puede sufrir toda su vida aquí y terminar en el cielo. Eso es lo que estoy queriendo decir. Usted puede tener una vida miserable aquí y tener una vida gloriosa allá. Pablo sufrió aquí. Y muchos discípulos de Jesús están sufriendo en el mundo entero porque empezamos a sentir un poquito de persecución. De repente andamos en pánico. Esta gente lo vive todos los días. Todos los días. Y Dios puede venir y matar a todos los enemigos, pero Él no los quiere matar, los quiere salvar. Dios sabe cuándo el líder espiritual va a recibir críticas. Que por qué no hace esto y no hace el otro. Usted tiene que confiar que Dios está entronado y Él sabe lo que está haciendo. Y cuando es el tiempo, créame, Dios se mueve. Y ahí usted tiene que moverse cuando Dios se mueve. Pero puede pasar tiempo y no hay nada. Y eso no quiere decir que Dios no está trabajando, puede estar trabajando en corazones. Usted no lo ve. Lo que pasa es que nosotros estamos más inclinados a no vivir por fe, sino por vista. Eso es lo que las televisiones nos están enseñando, las prédicas hoy en día, a vivir por vista. Y si no vemos, si no sentimos, Dios no está haciendo nada. Mentiras, Dios está trabajando en su corazón y en corazones de gente que usted ni ve. Y de repente usted les habla y responden, y puede tener toda una eternidad hablándoles y no responden. Pero Dios está preparando corazones. Y Dios no le interesa tanto lo milagroso como el milagro más grande, les he dicho, es la salvación. Eso es lo más grande, porque este hombre podía haber sanado y terminar en el infierno. Dice, Jesús les dice, es mejor entrar al cielo ciego que ir al infierno con 2 ojos sanos, o menos un brazo, o bueno. Tenía 40 años de estar allí. En el verso 11, miren lo que le pasa. Y Dios lo permite, y Dios no interviene, y son líderes espirituales, sumisos a la voluntad de Dios, andan haciendo la voluntad de Dios. Y dice el verso 11 del capítulo 3,
Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. O sea, la gente, Dios usó esto para crear una plataforma. Ahora, aquí tiene la opción. Siendo espiritual puede colectar una ofrenda. Hay gente. Pasen los platos, ándale, apúrense. ¿Qué otra cosa puede hacer? La gente vinieron a ellos. ¿Qué otra cosa se puede hacer cuando hay mucha gente? No tienen ideas porque nunca les ha pasado, ¿verdad? Ok. Cojo de nacimiento, más de 40 años, lo ponían cada día a la puerta del templo para que pidiese limosna. Fue reconocido por el que pedía limosna a la puerta del templo, o sea, la gente lo vio danzando y dice, este es el que estaba allá, hombre. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y todo el pueblo vinieron a Pedro y a Juan. Y miren lo que dice Pedro. Sigan de ahí el verso 2 en adelante. Pero yo solamente voy a leer ciertas porciones. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué les llama la atención? ¿Por qué? ¿Por qué se están sorprendidos con esto? ¿Por qué hacer esa pregunta? ¿Cómo que por qué estar sorprendidos? 40 años, tengo yo aquí, 40 años de estar viendo a este hombre allá afuera. Desde niño lo ponían aquí y nunca lo he visto andar. ¿Cómo no voy a estar asombrado y maravillado? Y luego la segunda pregunta, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Porque la gente, donde alguien hace milagros, esa persona la queremos seguir. ¿Y qué dice Pedro? ¿Por qué me están viendo a mí? ¿Por qué están viendo a mí como si nosotros, que creen que nosotros fuimos? ¿Creen que nosotros somos extraordinarios? Ahora, Pablo dice que somos vasos de barro y no somos importantes, lo que es importante es el tesoro en el vaso. Ni usted ni yo somos algo. Si no tenemos a Jesús, somos nada. Y es bueno que entendamos eso. Si vamos a ser líderes espirituales, ser usados por Dios, en ningún tiempo deberemos de vanagloriarnos por algo que Dios hizo. Y ellos dicen, ¿por qué nos ven a nosotros como si nosotros fuéramos? Y luego les dice quién fue. Fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Él ha glorificado ¿a quién? A Jesús. So, de repente, en lugar de estar viéndolo a él, se ponen a imaginarse que hace tiempo gritaron, crucifícale, crucifícale. Al que rechazaron, y lo dice. Y Pedro no hubiera ganado muchos seguidores hoy con esta prédica, porque estos fueron los que condenaron a Jesús. Les hubiera dicho, ese Jesús que les ama a ustedes, pero primero tiene que haber confesión de pecados, ¿no? Porque el que no confiesa su pecado, el que dice que no ha pecado, uno ya pecó. Otro dice que Dios miente. Si ellos no confiesan el pecado de crucificar a Jesús, no puede haber perdón. Déjelo, hermano, pobrecito. De la cruz que dijo Jesús a la gente que le estaban haciendo mal. Lo que dijo, perdónalos. Perdónenlo, hermana. Entonces, ¿para qué tienen que confesar sus pecados si Dios dijo perdónalos? Jesús dijo perdónalos. ¿O los perdonó o no los perdonó? Al Padre le pidió que perdonara. Él ya los había perdonado. En Cristo somos perdonados
Pero el perdón no toma efecto hasta que usted no confiesa sus pecados. Cristo ya pagó el precio, derramó su sangre. Pero si usted no cree ese perdón, porque si Dios no nos perdona, ya estuviéramos en el infierno. Y aún como cristianos merecemos el infierno. Okay. Dice el Dios de Abraham, de Isaac, y luego dice santo y justo. Lo acusaron falsamente y él lo declara santo y justo. No era criminal, es autor de la vida. Y lo mataron. Pero aquí está la evidencia de que Cristo resucitó. Dice, ¿quién Dios resucitó de los muertos? Por eso estaban asustados. Lo matamos, lo enterramos. El cuerpo desapareció. ¿Y por qué estamos viendo los milagros de ellos, de Él? Lo relacionaron con el poder de Jesús. Pero hay gente hoy en día que lo relaciona con usted, que usted tiene poder. Y nosotros tenemos que tener más cuidado hoy en día de antes. Por fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre. La fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia. ¿Su fe en quién? En Jesús. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y luego le dice a ellos, vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se diese un homicida. Matasteis al autor de la vida. Por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios ya los había perdonado en Cristo, pero sin recibir a Cristo no hay esperanza para ellos. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. So, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber confesión y tiene que haber... Ahora brinquemos al capítulo 4, porque ahí no se queda. A Pedro y a Juan lo encarcelan, lo toman preso. Dice en el verso 3 del capítulo 4, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. En el verso 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Estaban preocupados. ¿Por qué? Donde quiera que se manifiesta Dios va a incomodar gente. Va a incomodar al enemigo y va a incomodar gente. Dice el verso 7, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les digo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, oye, a este no le gusta ganar favor, ni fama. Dice, ustedes lo crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ahora vamos a adelantarnos al verso 18. Se apartaron, discutieron, los vuelven a llamar y esta vez les intimaron en el verso 18 del capítulo 4 de Hechos. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hoy en día se nos prohíbe en muchos lugares hablar de Jesús. Y dice Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El líder espiritual no calla, no puede. Les amenazaron y los soltaron porque no hallaban qué hacerles, porque aquí estaba la evidencia
y no lo podía negar. Sin embargo, hay peligro, hay riesgo. Y miren el verso 23. Puestos en libertad, ¿qué hacen? Pedro, Juan, vamos a calmarnos un poquito, hombre, hasta que pase el peligro, ¿no? ¿Cuántos de ustedes hubieran calmado la cosa? Ahora, ¿y por qué no se calmó Pedro y Juan? ¿Por qué siguieron? ¿Porque estaban obedeciendo a Dios? Eso era parte. ¿Por qué no callaron? Porque estaban obligados a cumplir el ministerio. No podían callar la verdad. Okay, porque la iglesia debe de estar preocupada por almas. ¿Qué es lo único que se celebra en el cielo? Un alma que recibe a Jesús. Si usted ni yo, aunque nos haya amenaza de muerte, fuéramos cruel, callar y no hablar de Jesús. No solamente estuviéramos desobedeciendo a Jesús, pero estamos condenando una generación al infierno. Y seremos llamados a cuenta por esa generación que se pierde porque callamos la boca, porque pensamos en nosotros y no pensamos en la vida eterna de esta gente. La fe viene por el oír y no va a haber oír si nosotros callamos. Pedro y Juan no podían callar porque miren lo que piden. En el primer lugar empiezan a hablar de Dios. En el verso 24, soberano Señor. Quiere decir, tú estás encargado de todo. Y sabe que no critican a Dios, no le piden a Dios, cállale la boca a estos. O Señor, protégenos de ellos. Señor, elimina la amenaza. Señor, danos protección, que aunque se levanten contra nosotros no nos pueden tocar. Mándanos ángeles, es lo que pedimos. Y yo lo hago también. Pero eso no es lo que piden ellos. Primero reconocen la soberanía de Dios, que aún entre esta amenaza y posible muerte, y decapitar a Jacobo, encarcelar a Pedro, apedrear a Esteban, en todo eso Dios era soberano. El líder espiritual sigue creyendo en Dios a pesar de que ve todo negativo contra la iglesia. Porque su fe está en Dios y sabe que Dios está encargado, y aunque a veces permite violencia contra sus hijos, no deja de estar encargado. Él sabe qué está haciendo. Y aún en la muerte, Dios está encargado. Usted lo ve como desorden, usted lo ve como un Dios descuidado, un padre que abandona a sus hijos en ningún caso. Porque Dios no nos salvó para esta tierra. Por eso el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay que saber eso. El líder espiritual siempre está consciente, no importa qué peligro le espere, no importa dónde lo manda Dios, que hay mucho peligro. Están avisando que no llegue la gente. Si Dios lo manda, usted vaya. Y si me matan, tú ganaste. Dale gracias porque te ayudaron a acercarte. ¿Y sabe que Dios usa eso para traer convicción a la gente? Porque el Espíritu va a estar trayendo convicción por el mal que le hicieron a un hijo de Dios. Dice en el verso 27, primero usan el Salmo 2, el verso 1 y 2, donde dice, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos? Y luego Pedro aquí hace referencia que en Jerusalén se voltearon contra Jesús. O sea que el mundo siempre se va a amontonar contra la iglesia. Eso no debe de extrañarnos. Lo pasó en Egipto, lo pasó en el Salmo 2 y lo pasó en Jesús. Se amontona. Pero ¿quién es el soberano? ¿Quién es el que hizo los cielos y la tierra? Ok, nunca olvidar eso. Y mire el verso 29. Y ahora, Señor, elimina la amenaza. Destruye a estos sinvergüenzas.
Mátalos, Señor. Quítalos de la superficie del mundo. ¿Cómo se ponen a estorbar el evangelio? No, dice, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, que no importa qué nos pase, que tengamos valor para predicar. Pero eso es lo que le prohibieron, eso es lo que los metió en problemas y ahora están pidiendo que Dios les dé más fuerza para predicar, no menos. Vamos a presentar el evangelio y vamos a disfrazarlo un poquito. Pablo dejó de predicar, lo apedrearon, se levantó y fue al pueblo a predicar. Lo encarcelaron, en la cárcel predicaba. Y en la cárcel se pone a escribir cartas. O sea, nunca dejó de ministrar. No pueden silenciar el evangelio. Y más que nunca hoy en día la iglesia necesita con denuedo. El mundo nos necesitan huir del evangelio. Ahora no quiero que vayan a entrar a una corte y en medio corte se pongan a gritar ahí el evangelio porque el pastor Garza dijo que con denuedo. Hay que respetar. Pero si usted está en la calle y le dicen que no puede, es como decirle a un doctor, tengo el antibiótico para esta persona, si no se la administro se muere y la ley dice que no puede. Dice, pues, yo tomé un juramento. Y sabe que el juramento de hoy en día ya no quiere decir nada. Fuimos a visitar una joven que tiene cáncer acá en el Texas Children. Los doctores le recomendaron a los padres que la duerman. La niña no, está hablando con nosotros. Sí, está luchando con el cáncer. Pero la niña todavía sabe quién es y qué está pasando. Y la hermanita la tenía bien pintadita, bien arregladita. Ya no tiene pelo, la pobre, eso se tapa. Pero digo yo, la quieren poner a dormir. Esa es la mentalidad de nuestro mundo. Esa nunca debe de ser la mentalidad de la iglesia. Pobrecito, ya déjalo que no sufra más. ¿Y qué le espera? Un infierno si no acepta a Cristo. Él puede sufrir infierno aquí y terminar en el cielo si no le hablamos la palabra. Eso no estamos para eliminar dolor. Estamos para predicar a Jesús. Vamos puestos de pie.